Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas de Actualidad Pública, bienvenidos como cada viernes a las 4 de la tarde a este espacio de discusión y análisis a través de Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Estudio revela grandes retos y escollos que enfrentan jóvenes estudiantes para tener acceso a una educación superior. Añade que, de lograr admisión a una institución postsecundaria, pocos logran culminar su grado. Según los hallazgos del estudio, esto se atribuye a la falta de apoyo social y económico, que incluye falta de transportación, hospedajes costosos y dificultad para adquirir alimentos. Esta brecha de acceso a la educación secundaria es más evidente en las llamadas áreas de exclusión, que viven bajo el nivel de pobreza y presentan serios retos económicos y sociales. ¿Cómo pueden las instituciones postsecundarias en Puerto Rico motivar a muchos de esos jóvenes a que sigan sus estudios? La merma de ciudadanos con grados académicos, que implica para el desarrollo económico del país y el mejoramiento de su calidad de vida. ¿Qué soluciones harían asequible la educación para este sector de nuestra población? Este es el tema de análisis hoy en Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Regresamos amigos, un placer estar con ustedes. Hoy, 1 de diciembre, llegamos al fin del año y todos los viernes hemos estado aquí junto a ustedes con la discusión de estos temas en torno a los cuales se mueven los asuntos importantes del país. Esta tarde en el panel me acompaña el doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de la Universidad. Saludos, Leandro. Saludos, Josian. Saludos, Lisa. Saludos a nuestros compañeros técnicos. Y un saludo muy afectuoso también a ese público que nos ve y nos escucha todos los viernes en la tarde. La licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Saludos, Josian. Saludos, Leandro. Saludos a todos los que nos siguen semana tras semana. Y bueno, pues bienvenido diciembre, como dice el licenciado Frontera. Ya a la vuelta de la esquina, ya estamos comenzamos este próximo domingo el tiempo del Adviento que nos prepara a la Navidad, y como ustedes saben, aquí en Puerto Rico son las Navidades más largas del mundo, así que ya de aquí en adelante ya estamos acabando clases, comenzando exámenes finales y en esta recta final de año y de semestre en la universidad. Como escucharon en los titulares, esta semana salió publicado en la prensa un estudio realizado por la doctora Belinda Reyes González, quien es economista, consultora y profesora emérita de la Universidad de San Francisco, en la que detalla aspectos relacionados a la vulnerabilidad adicional que sufren los jóvenes en Puerto Rico entre las edades de 18 y 24 años respecto a los retos para poder entrar a la universidad, completar una carrera universitaria e insertarse adecuadamente en esa espiral que se supone que de movilidad social que se supone que la universidad y los estudios generen. Ustedes recordarán, hace un tiempo atrás en este programa discutíamos otro estudio de un economista del recinto universitario de Mayagüez que resaltaba el impacto que cada grado universitario o cada nivel adicional que se obtenía luego de la escuela superior implicaba en los salarios, en la mejora de la calidad de vida y en las oportunidades sociales en general, no solamente para quienes recibían esos títulos, sino también para la construcción del bien común y del desarrollo del país. En este caso se trata de aquellos factores que inciden a la hora de que los estudiantes que salen de escuela superior decidan ir a la universidad y puedan mantenerse en la universidad y ser exitosos en sus estudios universitarios. Una de las cosas que hemos identificado nosotros mismos internamente aquí en la Católica, sobre todo a raíz de la pandemia, es la cantidad de estudiantes que son estudiantes a tiempo completo y están trabajando casi a tiempo completo. Cuando nosotros estudiábamos, que eso fue los otros días, y hasta poco antes de la pandemia, incluso hasta poco antes de María,
la mayoría de los estudiantes o eran estudiantes a tiempo completo y trabajaban a tarea parcial, o eran empleados a tiempo completo y entonces estudiaban a tarea parcial. Ahora la mayor parte de estudiantes que se ve obligado a hacer las dos cosas a la mayor capacidad posible y poder entonces de esa manera responder también a las necesidades propias de su familia y mantener la beca al mismo tiempo y cumplir con las condiciones para ello, y sin generar un ingreso que le prive entonces de otras oportunidades de ayudas económicas que facilitan también sus estudios, y por supuesto la sobrealza en los precios de alimentos y de hospedajes, como mencionaban los titulares y resalta el estudio. Una cosa interesante, porque también, sobre todo aquí en la región sur, después de los terremotos, la cantidad de hospedajes disponibles se vio altamente reducida y por lo tanto a una menor oferta, mayores los precios en los que hay disponibles, ¿verdad? Y por eso las iniciativas que ha tomado la universidad, por ejemplo, de ampliar el número de residencias estudiantiles dentro del predio de la universidad y la disponibilidad de espacios para estudiantes que necesitan hospedarse, puedan hacerlo dentro de la universidad y no dependan de esos servicios en el mercado privado. Así que hay toda una serie de factores que ya menciona, de condiciones medioambientales y estructurales en ese sentido, y luego entonces lo que implica particularmente para aquellas áreas más afectadas. Recordarán ustedes también el estudio del economista Caraballo Cueto, que comentamos aquí sobre la recuperación en el país, de que aquellas zonas que habían sido más afectadas por los huracanes y por los terremotos estaban incrementalmente en una peor posición respecto incluso a la recuperación, porque tampoco eran los sitios donde mayor ayuda había sido destinada para poder volver a las circunstancias previas al huracán, a los terremotos y a la pandemia. Así que es toda una combinación de elementos estructurales que atentan contra la capacidad de la mayoría de nuestros jóvenes poder seguir ampliando sus horizontes educativos y con eso nuevamente reforzar sus posibilidades de movilidad social después de la escuela superior. Sobre eso estamos conversando hoy en Actualidad Pública. Leandro. Sí, gracias, José. En mis intervenciones en este programa hoy, yo voy a atender tres áreas fundamentalmente. Una tiene que ver con la gravedad del problema, la gravedad de este problema, la gravedad que representa para el futuro del país. El otro tema importante, y ya José mencionó algunos de esos elementos, tiene que ver con las posibles causas por la cual ha caído la matrícula universitaria, porque el hecho real es que la matrícula universitaria ha caído drásticamente, no solamente en Puerto Rico, esto ha ocurrido en Estados Unidos y en otros países del mundo también. Posibles causas, algunas de esas causas las menciona la economista Belinda Reyes González. Yo puedo mencionar otras que yo entiendo que son también posibles causas, y eso podemos hablar un poquito más adelante. Y en tercer lugar, ¿qué pueden hacer las universidades y otras instituciones de educación superior? ¿Qué rol un poquito más activo y cambios en sus estrategias, etcétera, pudieran hacer algunas universidades, tanto públicas como privadas, para enfrentar y ayudar a mitigar esta situación? Como dije anteriormente, estamos ante un grave problema. Si hay un problema entre los muchos problemas que confronta Puerto Rico, y ya dijimos que esto lo enfrentan otros países del mundo, pero estamos en nuestro país. Si hay un problema serio que confronta a Puerto Rico, además de los otros que nuestro público conoce, si hay un problema serio y grave que confronta a Puerto Rico, es este problema de la merma dramática en la cantidad de estudiantes que quieren entrar a las universidades y otras instituciones de educación superior para adquirir un grado, para prepararse para el futuro. Ya decía José ahorita que los estudios demuestran claramente que a medida que usted se educa más, pues sus posibilidades de ascender y de colocarse en mejores posiciones en el mercado laboral son más altas.
Pero hay otros elementos que más tarde comentaré con relación a eso. Un elemento clave aquí es que la educación es fundamental en un país. A partir de la década del 60 aproximadamente comenzó a destacarse el tema de lo que se conoce como capital humano y su contribución, la contribución que hace el capital humano a la producción y a la generación de ingresos y a la generación de actividad económica y al progreso económico de cualquier país. O sea que además de los recursos de mano de obra, de los recursos de infraestructura, de capital físico, etcétera, etcétera, energía, pues hay un elemento que se puede confundir con el trabajo, pero que no es exactamente el trabajo, y es lo que se conoce como capital humano, concepto que lo aportó un premio Nobel de Economía hace unas cuantas décadas atrás. Y estamos hablando de esa habilidad que va adquiriendo la persona desde que nace fundamentalmente y se expone a un ambiente de influencias de su familia, de influencia de su comunidad, de influencia de la escuela elemental, intermedia, superior, y que va capacitando a esa persona en unas áreas que les va a ayudar a enfrentar el mercado laboral y que le va a ayudar a aportar a la producción del país. Ese conocimiento, esas destrezas que se van incorporando en una persona a través de muchos medios, eso es fundamental para un país. Y aquí de lo que estamos hablando es que se está poniendo en peligro, con este problema que estamos discutiendo hoy, se está poniendo en peligro el futuro del país, porque el futuro del país va a depender de los recursos que tiene ese país, y dentro de esos recursos que tiene el país, en este caso Puerto Rico, un recurso fundamental que se fortalece con la educación es el capital humano. Y si confrontamos problemas con el elemento educativo en el país, pues los problemas futuros pueden ser muy graves. Interesante, Leo, eso que traes, porque de qué manera también el tipo de empleo que está requiriendo el mercado laboral en este momento discrimina contra los grados universitarios. ¿A qué me refiero? O sea, si el grueso del empleo que se está creando, que era una de las cosas que señalaba José Caraballo, es en el sector de la construcción, sí, y ahí es donde están las oportunidades mejor pagadas en este momento de salarios de entrada por los fondos de recuperación, etcétera, pues ¿qué incentiva a una persona que quiere entrar rápidamente al mercado laboral a ganar quizás el doble de lo que ganaría en otras circunstancias, en un trabajo diestro que no requiere ningún tipo de educación universitaria? Sí. Entonces, porque si uno mira la historia de los programas universitarios en Puerto Rico y del acceso a los programas universitarios, siempre ha estado atada a la historia del desarrollo económico, cuáles eran los sectores que estaban requiriendo ese capital humano del que tú mencionabas y cuáles eran entonces las capacidades y las destrezas que requería ese capital, que eran destrezas entonces que se obtenían a través de la educación universitaria o incluso de la educación más avanzada en la universidad. Sí. Y brevemente, antes de que Elisa intervenga, brevemente, además de este punto que tú traes, que lo comentaba muy certeramente Caraballo Cueto, de las destrezas que se requieren o no se requieren en el sector de construcción, hay otras tendencias, yo voy a comentar un poquito más adelante sobre eso, hay otras tendencias que los estudiantes están buscando porque internamente analizan costos y beneficios y le dan un rendimiento más rápido, más a corto plazo, y son carreras más rápidas que no requieren tanto y que han hecho que el grado universitario tradicional que nosotros valorábamos tanto ya se haya ido perdiendo la importancia de eso, y podemos hablar un poquito más adelante sobre eso. Lisa. Efectivamente, el punto que trae el licenciado Frontera, ¿verdad? y que acota el doctor Colón, sobre ese aumento de empleos en el área de construcción por los fondos que hemos recibido, ¿verdad? Post huracanes y terremotos, aunque no requiera pues de un grado universitario, sí por el
la naturaleza de los fondos va a ser un empleo temporero, que también quizás estos jóvenes están buscando resolver lógicamente pues un problema inmediato que tiene, pero sin ver más allá, ¿verdad? Pues conforme, ¿verdad?, van pasando los años puede ser quizás más difícil, ¿verdad?, y más complicado, entonces adentrarse a un compromiso educativo formal, ¿verdad?, de ir a una universidad, porque la vida, ¿verdad?, es muy rica. Y leyendo, ¿verdad?, este artículo del Nuevo Día que estamos comentando, pensaba, al escuchar que el doctor Colón tocó como una de las áreas que deseaba que discutiéramos, las causas de esa caída en matrícula, pensaba en la motivación de los estudiantes, ¿verdad? Josian estaba hablando sobre cómo afectó el suroeste de la isla los terremotos, ¿verdad? Hubo escuelas que por daños estructurales pues no pudieron volver a abrir. Guánica, Lajas, se refleja en el estudio también, pues la disminución de personas con estudios postsecundarios en esas áreas. Y no descarto, ¿verdad?, pues que los jóvenes, ¿verdad?, después de un terremoto hayan entrado a una época de pandemia en la que estaban encerrados, sufriendo también el trauma de tantos cambios, ¿verdad?, y de buscar. Las escuelas quizás buscaron dónde entonces darle las clases, cambiaron la modalidad en línea, pues eso pues causó unos cambios, los jóvenes de por sí, ¿verdad?, necesitan salir, que pudo haber afectado esa motivación propia de los estudiantes que están en esa edad de 18 a 24 años, en su edad ideal, ¿verdad?, prima para estudiar. Y aunque, ¿verdad?, sí estoy de acuerdo con lo que dice Leandro, de que el tercer área que él señala, las universidades tenemos que pensar qué podemos hacer para cambiar esto y que aumente la cantidad de estudiantes que inviertan de jóvenes que inviertan en sus estudios. Pienso que también las escuelas superiores tendrían que reforzar un poco sus áreas de consejería y orientación, porque están en un momento clave esos 4 años de escuela superior para animar o no animar a los estudiantes a seguir hacia adelante y buscar unos estudios formales que a largo plazo les pueda dar una seguridad económica que un trabajo inmediato, como puede ser la construcción, con lo noble que puede ser ese trabajo, pues quizás no les pueda dar para un futuro. Y que no va a durar por mucho tiempo, sabemos que es una burbuja, ¿verdad? O sea que también hay que pensar, como tú dices, en el largo plazo. Y quizás en esa misma línea de lo último que tú mencionabas, quizás es que llegó un punto donde quisimos convertir todo en carreras universitarias. En carreras universitarias tradicionales de bachillerato. O sea, cuántas cosas que antes se hacían en la escuela vocacional, por ejemplo, que van disminuyendo o van desapareciendo, porque se han sustituido por colegios técnicos, post-escuela superior. O sea, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, el comercial en las escuelas superiores desapareció. Y entonces, todas esas carreras, pues las convertimos en carreras universitarias. Entonces, las complicamos de una manera, y digo las complicamos por los requisitos que tiene cualificar como un grado universitario para efectos de licenciamiento, para efectos de acreditación. Entonces, ¿cuántas de esas cosas que pudieron haber estado en otro nivel forzaron entonces que las universidades las tuvieran que asumir a través de grados universitarios? Y ahora, con la involución del mercado de empleo, nos vamos dando cuenta que no, es que nunca debieron haber dejado de ser carreras de 2 años o carreras preuniversitarias o carreras técnicas en sí mismas, y hay que bregar con eso, y por lo tanto la universidad que estaba acostumbrada a dar de grados asociados hacia arriba
la mayoría de las universidades, pues también hemos tenido que asumir el rol del ofrecimiento de grados técnicos que antes se daban a nivel de escuela superior. No es que requería o el título de escuela superior para poder entrar a un instituto técnico o a un instituto superior para hacer ese tipo de programas. Así que quizás hay un movimiento, ¿no?, de que alguna gente pudiera decir, bueno, eso es un retroceso. No, quizás eso es volver a lo que la naturaleza de las exigencias particulares de cada profesión y de cada circunstancia debiera mantener, y en eso mirar otros modelos educativos, ¿verdad? Yo, obviamente, uno habla de lo que conoce. Yo que estudié mi posgrado en Holanda, pues Holanda tiene 3 clases distintas de escuelas superiores. Y esas escuelas superiores, unas son lo que nosotros conocíamos las escuelas vocacionales, pero otras son escuelas superiores, o donde el programa de escuelas superiores es un programa que tiende a carreras técnicas y carreras de asociado o de bachillerato, pero en áreas que el bachillerato es el grado que se busca, o el programa de escuela superior que va entonces dirigido al bachillerato en áreas que tradicionalmente tienen un crecimiento adicional, porque son áreas que tienden a las maestrías, a los doctorados o a grados profesionales como derecho, arquitectura, medicina, etcétera. O sea, que sí, quizás también es un problema del modelo en reacción a esos cambios y esos movimientos del mercado, sí, y que ahora de momento va dándose cuenta de sus propios ajustes después de un periodo de crecimiento y que tiene que amoldarse a esas realidades. Sí. La verdad es que es una situación bastante compleja. Nosotros tenemos aquí dos jugadores en este juego, ¿verdad? Tenemos las instituciones de educación, por un lado, que ofrecen unos servicios educativos, unos programas educativos. Y tenemos por otro lado los clientes, por llamarle de alguna forma, que son los estudiantes que demandan la educación universitaria. Aunque, y decíamos al principio del programa, que una parte de este artículo de la doctora Belinda Reyes pudiera confundir en el sentido de que tiende a cargar los topos hacia la inhabilidad de los estudiantes poder entrar a las universidades, cuando, y yo entiendo que el problema, aunque puede haber algunos casos de ese tipo, y las universidades, de eso hablaremos un poquito más adelante, pueden hacer unos cambios y pueden atacar otros mercados para afrontar este problema. El problema grave está en el lado de los que demandan la educación. El problema grave está en el lado de los estudiantes por muchas razones. Ella menciona varias, como el acceso a la vivienda cercana, problemas de transportación, problemas de alimentación, pobreza, que son problemas serios, son ciertos. En Puerto Rico, aparte de los problemas que pueda tener, porque es importante señalar que este problema que estamos discutiendo nosotros es prepandemia y pre-terremotos. O sea, este problema no vino con la pandemia ni con los terremotos. Es un problema que ya se venía manifestando, la caída en la matrícula universitaria, la pandemia, en el caso de Puerto Rico, los terremotos, huracanes, han agravado dramáticamente la situación. Pero la tendencia ya venía manifestándose. Entonces, la pregunta es entonces, en nuestro caso, ¿cómo atender esa situación de estudiantes que ya no le ven el valor a la educación universitaria? No se le ve el valor y muchos padres tampoco. Bueno, decía José ahorita y correctamente, para la década del 50, la aspiración era llegar al 4º año. Para los 60, ya el que no iba a la universidad, pues se miraba de otra manera. O sea, todos los padres nos impulsaban, tú tienes que ir a la universidad. La idea era ir a la universidad y no se visualizaba los problemas estos de la necesidad de tener carreras más cortas que atendieran mejor el mercado laboral, etcétera. Otro problema serio que también tiene tangencia con esto son el alto crecimiento de los costos universitarios. Hay unos datos que reflejan que en Estados Unidos particularmente, desde el 74 para acá, se ha duplicado el costo de los estudios universitarios
aún ajustando por la inflación. O sea que son aumentos reales en los costos. Y para concluir esta parte, en economía se plantea que todo el mundo, consciente o inconscientemente, cuando toma una decisión, compara costos con beneficios. Consciente o inconscientemente. Se comparan costos con beneficios. Y esa comparación es la que mueve a las personas a dar un paso en una dirección o dar un paso en otra. Los costos han aumentado dramáticamente y se plantea, y hay estudios que lo han planteado, que los aumentos de los costos han sido tan altos que lograr un retorno futuro de esa inversión que uno hace en educación le va a tomar mucho tiempo, si acaso es que lo logra, cuando se compara con esos altos costos. Yo recuerdo hace 7 o 8 años atrás de una estudiante del programa doctoral de educación de nuestra universidad que fue a hablar conmigo para un problema que tenía y ya tenía $110,000 en las costillas de préstamos. O sea, ese es otro problema. Entonces, si se le añade a eso la necesidad de muchos estudiantes de sostener sus familias, de trabajar, porque cuando yo estudiaba, nosotros estudiábamos y punto. Trabajar, eso no estaba fundamentalmente en la mente del estudiante promedio. Claro, para aquella época, la perspectiva era bastante seguro de que uno iba a lograr un empleo cuando se graduara, cosa que ya no es cierto. Tenemos que ir a la pausa, pero voy a retomar uno de esos puntos que mencionaste tan pronto regresemos, pero el tiempo nos apremia. Esto es Actualidad Pública. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública, hoy viernes 1 de diciembre del 2023. Estamos comentando un reportaje que salió publicado en los medios esta semana sobre un estudio de las dificultades que enfrentan los jóvenes en Puerto Rico para entrar a la universidad y luego entrar a la universidad, mantenerse y poder salir bien en sus estudios. Yo quisiera mencionar dos cosas, una y las dos en línea de algo de lo que mencionaba Leandro en la intervención antes de irnos a la pausa. La primera tiene que ver con el nivel de estudios en la familia. Leandro mencionaba que hasta los 50, a principios de los 60, la meta era la escuela superior y ya a partir de los 60 eso fue cambiando. Sin embargo, todavía hoy en Puerto Rico las universidades seguimos viendo un alto número de estudiantes de primera generación en las universidades. Es decir, estudiantes que son los primeros en su familia en venir a estudiar a la universidad. Un detalle que resalta la nota de prensa del Nuevo Día de esta semana y hace referencia a la investigación, que resalta que las comunidades de educación extremadamente baja, es decir, aquellas donde el 32% o más de los adultos no se graduó siquiera de la escuela superior, el 50.6% de los jóvenes de 18 a 24 años no estudian. Es decir, que es no solamente cíclico, es cíclico e incremental. El impacto que tiene en que se deje de estudiar. O sea, yo me pregunto si ese 50.6% no estudia, viniendo de un 32%, pues ¿qué será lo próximo? Un 60, un 65% de la próxima generación que tampoco siga después de la escuela superior. O sea, hay una involución del proceso educativo y del sistema educativo en general. Ahora, eso no quiere decir que ese 50% no trabaje. ¿Verdad? La pregunta es qué accesos tienen al mercado de empleo y a qué mercado de empleo y cuánto es de la economía formal y cuánto es de la economía informal. Lo segundo que señalaba Leandro es sobre el costo universitario. El modelo universitario no era necesariamente un modelo construido en torno a facultad a tarea completa. En muchos casos los profesores iban y venían a las universidades mientras trabajaban en el sector privado tradicional, ¿no? del mercado laboral tradicional. Los estudios dijeron,
empezaron a decir que eso no era lo conveniente, sino que las universidades debían tener profesores a tiempo completo, y surge todo este tema de la permanencia, del tenure, que se está revisando en Estados Unidos en muchos sitios. Contrario a otros sitios donde pues, tú tienes un catedrático por materia, y ese catedrático por materia, entonces hay 2 o 3 asociados y 2 o 3 auxiliares que completan la carga de esa materia, pero no, era todo el mundo puede ser auxiliar, todo el mundo puede ser asociado, todo el mundo puede ser catedrático o aspirar a serlo. Y entonces, al convertir la carrera de profesor universitario en una carrera a tiempo completo, tienes que entonces poder tener salarios que sean comparables, por no decir competitivos, porque es imposible, con los del mercado laboral tradicional. Porque tú lo que quieres es tener una persona con las capacidades suficientes para ser exitoso en el mercado laboral tradicional, dispuesto a venir a enseñar. Entonces, si no se le paga lo suficiente, pues entonces, ¿a quiénes vas a tener en los salones de clase, verdad? El que no consigue empleo. Pues esa no era la idea. Entonces, al tener que hacerlo de esa manera, provocas un incremento entonces en los salarios de los profesores, que ahora dependen solo del salario de enseñar, porque están a tarea completa, y todos sabemos de la precariedad. Hay estudios que han salido sobre eso, sobre la precariedad de los profesores que no tienen permanencia, no tienen plaza, y dependen de contratos de semestre a semestre. Y eso provoca entonces un aumento particularmente en aquellas áreas que son extremadamente técnicas, ¿verdad? Y eso no necesariamente se refleja en el costo de los créditos, porque como todos los estudiantes no solamente toman cursos de su especialidad, toman cursos de todas las materias de la universidad, pues entonces cómo tú atribuyes exactamente el costo real de los créditos. Entonces eso provoca que en unas áreas los salarios estén por encima de sus comparables externas, pero en otras áreas, la mayoría, los salarios de los profesores están por debajo de sus comparables externas, que genera otro problema de precariedad, y al mismo tiempo pues, uno hace que los créditos de los otros pues, más o menos se esfuercen hacia arriba y no hacia abajo, ¿verdad? Y eso es una complejidad de administración del sector universitario que es importante mirar. Ahora, por otro lado, ¿cómo eso influye a mejorar el desempeño de los estudiantes? Porque los estudios también nos dicen que mientras más profesores tú tienes a tarea completa, que por lo tanto están todo el tiempo en la universidad y que tienen que comprometerse con la agenda universitaria, porque de eso depende su trabajo, entonces la forma en que contribuyen al éxito de los estudiantes, a la retención de los estudiantes y al acarreo de los estudiantes aumenta, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que las universidades estamos muy pendientes y que hemos insistido desde aquí muchas veces y desde la Católica a través de otros medios también, que es algo que hay que tomar en consideración en ese ejercicio de costo-beneficio que tú mencionabas. ¿Ah? ¿Cuánto me cuesta esa universidad versus cuál es la tasa de retención de esa universidad, cuál es el acarreo de esa universidad y cuál es la tasa de graduación de esa universidad? ¿Qué quiere decir retención? ¿Cuántos estudiantes que comenzaron como nuevos este año regresan a su segundo año? Eso es tasa de retención. Acarreo es cómo se siguen moviendo de un año a otro en el desempeño y el cumplimiento de sus metas académicas. Y finalmente, tasa de graduación es cuántos de los estudiantes que comenzaron, no de los que están en el último año, de los que comenzaron en ese grupo, en ese cohorte, es decir, para ese año concreto, terminan su grado en no más del 150% del tiempo de su programa. Es decir, que si un programa de 4 años, se gradúen no más allá de 6. Entonces, si usted va a pagar dinero, mucho dinero, en una universidad, que su tasa de retención es baja y su tasa de graduación es más baja todavía, entonces usted puede estar seguro que el rendimiento de esa inversión no sirve, no llega, no va a llegar nunca, ¿verdad? Ahora usted tiene que ver en dónde usted confía esa inversión que está haciendo en su preparación académica, de tal manera que valga no solamente por lo que cuesta y por lo que las expectativas que tiene de futuro, sino por lo que le representa al éxito mismo de usted poder completar su carrera universitaria y de poder ver el resultado de ese esfuerzo y de esa inversión que está haciendo. Lisa. Sí. En el artículo que estamos comentando, ¿verdad?, que salió el lunes pasado en El Nuevo Día, es el estudio de la economista que mencionó
el doctor Colón, Belinda Reyes González, el artículo está escrito por Keila López Alicea, indica que entre el 2017 y el 2021, unos 130.000 jóvenes entre los 18 y 24 años no estaban estudiando y solo 10% contaba con un bachillerato. Esto refleja un poco pues, lo que decía el doctor Colón, ¿verdad? Que 2017 fue el año, ¿verdad?, del huracán, pero claro, un bachillerato son 4 años, estamos hablando de personas que ya no estaban estudiando. 2/3 partes de esa población había comenzado estudios postsecundarios, pero los abandonaron, apuntó Reyes González, quien utilizó datos del negociado federal del censo, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, el Instituto para el Desarrollo de la Juventud y el Departamento de Educación, entre otros. Ella hace distinciones entre los distintos municipios, ¿verdad? Dice que entre el 2017 y 2021 más del 40% de la población adulta contaba con al menos un grado asociado, solo en los municipios de Trujillo Alto, Toa Alta, San Juan, Atillo, Gurabo, Guaynabo, Dorado, Carolina, Caguas y Bayamón, mientras menos del 30% de la población adulta de los municipios de Las Marías, Yabucoa, Orocovis, Maunabo, Jayuya, Comerío, Ciales, Adjuntas, Guánica, Guayama, Laja, Salinas y San Germán tenía como mínimo un grado asociado. Pues me da mucho que pensar, ¿verdad?, el tema que trae Leandro y que nos menciona Josian de ese análisis costo-beneficio, porque lógicamente también hemos leído en artículos anteriores, ¿verdad?, a lo largo de estos años, de estudiantes que tienen quizás un bachillerato, hacen ingeniería o una maestría y están trabajando en algo que no tiene nada que ver con lo que hicieron, ¿verdad?, en cuanto a sus estudios, quizás una maestría en, no sé, relaciones públicas y están, no sé, dando tutorías. Pues hay que preguntar qué opciones laborales tienen y, como también mencionaba Josian, qué modelo es el ideal para ofrecer a estos jóvenes, porque no hay que encajonar tampoco a todo el mundo en la universidad, ¿verdad? Para eso existían las escuelas vocacionales. Hace poco supe de una persona, bueno, puertorriqueña, pero que estaba trabajando en otro país, para una multinacional. Tenía preparación, una maestría en gerencia de proyectos, pero buscó moverse dentro de la compañía y bueno, había una posición abierta en recursos humanos y consiguió esa posición porque tenía un certificado en recursos humanos. No eran sus estudios universitarios, era un certificado y consiguió el puesto. Entonces, bueno, yo supongo, ¿verdad?, que a la hora de buscar trabajo, ¿verdad?, o a la hora de ver cuál es mi futuro, voy a buscar unos estudios útiles para ese futuro, ¿verdad?, esa vida que quiero tener, ¿verdad?, que me permita pues, pagar mis deudas, formar una familia, tener una calidad de vida mínima. Hemos mencionado una serie de posibles causas de esta situación. Hay unas causas que son objetivas, o sea, que no importa lo que usted piense, eso está ahí. La tasa de natalidad ha bajado drásticamente en Puerto Rico y en otros países del mundo. En Puerto Rico la población ha ido bajando dramáticamente también y aumentando la emigración. Esos factores de por sí ya crean un problema, porque si esas tendencias se mantienen, bueno, de aquí a 10 años no tendremos estudiantes. Quizá lo estoy dramatizando un poco, ¿verdad?, pero me entiende lo que quiero decir. Decíamos ahorita que en una época la visión y la expectativa era entrar a la universidad, a una carrera de 4 años, una maestría, etcétera, 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 pero que eso fue cambiando, ha ido poco a poco cambiando a través del tiempo
en la década del 60 nadie hubiese pensado que la Universidad Católica tuviera un instituto de carreras cortas y un EUTAC, escuela de turismo, Y artes culinarias. artes culinarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y las universidades, y la nuestra en particular, se ha ido poco a poco moviendo en esa dirección. Bueno, respondiendo a lo que requieren, aquellos a los que les servimos. Y los distintos estudios que se hacen, los grupos focales, encuestas, etcétera, 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 indican que el estudiante está tendiendo a buscar carreras más cortas, a buscar menos teoría y más práctica. Me acuerdo del Papa, cuando hablamos de eso en un programa anteriormente aquí. Están buscando áreas como mercadeo, programación, comunicaciones, publicidad, por dar algunos ejemplos, prácticas y que le permiten concluirlas en un periodo más corto de tiempo. Entonces, si nos vamos ahora al lado de los que ofrecen la educación, al lado de las universidades y las instituciones educativas, ¿con cuánta velocidad las instituciones se están adaptando a esos cambios? Esto representa o revela un problema un poco más serio. Y la pregunta es, ¿cuánta conexión existe entre los ofrecimientos universitarios y el mercado de trabajo? No hay duda alguna de que la universidad no puede perder su esencia, ¿verdad? Pero tampoco hay duda alguna de que no puede preparar estudiantes para áreas en las cuales no hay trabajo. O sea, y eso está ocurriendo. Y por eso es que muchos estudiantes salen de la universidad con un grado X y terminan trabajando en un fast food, por ejemplo. Entonces, pues, las universidades tendrán que ir moviendo o cambiando algunas políticas, algunas estrategias para irse adaptando a los requerimientos de aquellos a quienes les servimos, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que habrá que ir trabajando en aumentar quizá la calidad de los programas académicos, hacer más inversión en laboratorios para aquellas áreas que requieren más práctica, aumentar la capacidad profesional de sus profesores, aumentar los ofrecimientos de estudios graduados, aumentar el reclutamiento de estudiantes de afuera del país, atender, darle más atención al grupo poblacional que más está creciendo, que en Puerto Rico es la población de más de 60 años. O sea, de lo que estamos hablando es que si bien la universidad no puede perder su esencia, tiene que irse moldeando y adaptando a esos problemas y esas condiciones que nos presenta la realidad. Obviamente hay un llamado que hace el estudio a que las universidades tomemos en consideración esos datos y esos elementos y cómo los vemos. Yo creo que también es parte del esfuerzo de comunicación que tenemos que hacer las universidades, porque evidentemente estamos mirando estos números y estos datos. Nosotros llevamos varios años levantando estudios e información similar a la que el estudio refleja y tomando o tratando de tomar las acciones necesarias y correctivas a eso, particularmente porque reconocemos que la zona donde ubican nuestros recintos son zonas altamente afectadas por detalles de los que se dice aquí. Pues, por ejemplo, se menciona el caso de Mayagüez, donde plantea que precisamente un sitio donde hay tantas instituciones postsecundarias, de la Universidad del Estado y de varias universidades privadas, incluida la nuestra, los datos de la zona en torno a Mayagüez son datos muy preocupantes. Las Marías, Maricao, incluso Hormigueros, Lajas, ¿no? Y en el caso nuestro en la zona sur,
donde tenemos no solamente nuestro recinto más grande, sino somos la universidad más grande de la zona, es la zona más afectada por los otros fenómenos que, como tú bien señalaste ahorita, Leandro, pues es una corriente que se viene viendo desde casi un poco después, a mitad de la explosión de la burbuja financiera, ¿no? A partir del 2012, sí. Pero que evidentemente ha tenido una caída dramática después de los eventos de María, terremotos, pandemia, Fiona, etcétera. También, como señala el estudio, por los movimientos migratorios y por otras complejidades que se están viendo. Y obviamente, como citabas al Papa ahorita, pues el Papa siempre ha dicho que las situaciones como esta, uno tiene dos maneras de verlas, o las ve como unas situaciones de echarlo todo y vámonos, que en 10 años esto se acaba, o uno las ve como espacios de oportunidad, de crecimiento y a la vez de transformación. Entonces, sin perder esa esencia, como tú mencionabas. Y así es que hay que verlas. Y así es que hay que verlas, ¿verdad? Lo contrario, pues entonces no estamos aquí perdiendo el tiempo, ¿no? Claro. Pero me parece también que, como bien tú señalabas al principio, que hay muchísimos factores que son anteriores incluso a que el estudiante llegue a la universidad. O sea, ¿cuál es el nivel de deserción escolar que tenemos en la escuela secundaria y en la escuela superior? Eso no lo podemos resolver en las universidades. Bueno, nosotros no estamos en ese mercado, ¿verdad? Ni podemos intervenir en ese mercado. Pero ¿qué se está haciendo a nivel de la escuela intermedia y la escuela superior y qué políticas públicas se están implementando para motivar la presencia y la permanencia de los estudiantes en la escuela? Por ejemplo, tengo una hija que está próxima a sacar la licencia. Como está en edad escolar, ahora es condición por no sacar la licencia que tiene que ser un estudiante activo, si tienes menos de 18. Cuando nosotros sacamos la licencia, ninguno nos preguntaron eso. No. Pero ahora, como una herramienta para combatir la deserción, si tú eres menor de 18 y vas a sacar tu licencia, tienes que demostrar que estás estudiando. En aquella ocasión como que se daba por sentado que se daba por sentado que estabas estudiando. Pero incluso la obligación... no estaba muy lejos de la realidad. Claro, pero la obligación de los padres de mandar los hijos a la escuela es hasta la escuela intermedia. Es más, la Constitución solamente garantiza la educación hasta la escuela elemental. ¿Y el resto? O sea, ¿cuál es la perspectiva de política pública, prospectiva, para atender el asunto de la deserción, que no es un asunto nuevo? Hace 20 años ya se hablaba de que la mitad de los varones no terminaba la escuela superior. Sí. Y que de esa mitad, solo la mitad iba a la universidad. Entonces, pues, no es... O sea, ¿qué ha ocurrido, no? Para atender estructuralmente, vuelvo al tema estructural. O sea, todas esas condiciones que son condiciones anteriores a la realidad universitaria, son condiciones estructurales que después, cuando llegan a la universidad, pues hay que bregar con los que llegan, pero y todos los que se quedaron en el camino, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los incentivos, las motivaciones, las realidades, los modelos, como se hablaba ahorita, y el acompañamiento, ¿verdad?, para hacer eso posible? Lisa. Puede ser más atrayente la economía informal, ¿verdad?, por llamarlo de alguna manera, o sí, la deserción escolar puede tener muchos motivos. También sabemos que se mueve, ¿verdad?, todo ese negocio de las drogas, etcétera, que tampoco exige tener un grado universitario. O sea que como Estado, ¿verdad?, o política pública, sí pienso que sería un gran bien para el país ayudar a que estos jóvenes terminen su escuela superior, ¿verdad?, y destinar fondos, ¿verdad?, para ello. Hay fondos federales también para ello, y pensar fuera de la caja, ¿verdad?, buscar también modelos que hay en otros países, como en España hay escuelas de adultos mayores, hay un concepto, escuelas de adultos mayores, cursos que ofrecen universidades reconocidas, pero pues a otro ritmo, ¿verdad?, un poco como nuestro Instituto de Educación Continua, quizá, pero al que sí se apuntan también muchas personas. Tienen situaciones parecidas a la nuestra, de una cantidad
poblacional en aumento de personas de sobre 60 años. ¿Por qué no aprender de ellos? Tienen pues también lo equivalente a nuestras escuelas técnicas, pues algo que se llama formación profesional. Una vez se gradúan de escuela superior, aquellos que no se sienten llamados a una educación universitaria, no sienten la presión de que tengo que hacer un bachillerato, sino que deseo simplemente hacer formación profesional, cursos técnicos hacia aquello que deseo estudiar, ¿verdad? Que bueno, aquí hay instituciones que hacen esa tarea, ¿verdad? Una tarea similar, pudiéramos pensar, ¿verdad? En educación enfocada en la mecánica, por ejemplo, bueno. Pero pues lo que dijimos también al principio, o sea, las escuelas vocacionales han estado en disminución y quién sabe si aumentando, reforzando o reestructurando el modelo de escuela vocacional motivaría a estudiantes que de otra manera desertarían la escuela superior, pudiera ser otra solución posible, otra oportunidad para que nuestros jóvenes se animen a terminar esa formación, ¿verdad? Aunque sea especializada, para entonces conseguir un trabajo que le permita pues tener una carrera digna, ¿verdad? Un trabajo digno. Y yo creo que hay que volver a aquella idea esencial que fue el paradigma de la educación universitaria hasta principios del siglo presente, que era la idea de la educación como un bien social, no como un bien de consumo individual. Esta idea de la educación como un commodity que entonces debe estar disponible solamente para aquellos que tengan interés o puedan pagarla o toda esta evaluación de rendimiento. No. ¿Cuál es el beneficio social agregado de tener una sociedad cada vez más educada, más formada, que pueda asumir las riendas de su propio desarrollo económico con menores niveles de dependencia y, como siempre Leandro ha insistido, para crear nuevas oportunidades, no para depender de aquellas oportunidades que se le dan? Y yo creo que eso es un factor que es esencial defender de la educación y sobre todo desde las instituciones universitarias. Y ahora que vamos acabando un semestre y empezando a otro, insistirle también a nuestros estudiantes y a los futuros estudiantes en el valor que eso representa para que realmente pueda haber una diferencia y un cambio en la realidad social, política, económica, y familiar y colectiva. O sea, no es solamente el rendimiento que uno saca, es lo que eso representa como valor social para garantizar un proyecto de país y poder garantizar un desarrollo adecuado de todas las posibilidades y todas las capacidades que tenemos. El tiempo no nos permite más, pero Dios mediante estaremos nuevamente con ustedes la semana que viene, como cada viernes, por aquí, por Actualidad Pública. Será hasta entonces. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.